Hola amigos, soy Esa Marrón, soy urgenciólogo intensivista. Muchas gracias por la invitación al comité organizador al primer update, actualización en COVID-19. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, y vamos a entrar en materia del paciente crítico por COVID-19, manejo en emergencias. ¿Qué hay que hacer de forma muy aterrizada para que podamos ser muy sistemáticos en el abordaje de estos pacientes? Recordemos que la mayoría de los pacientes por COVID-19 se van a comportar con sintomatología leve. Muy pocos se van a comportar como una forma moderada, pero hay un pequeño porcentaje que se comporta de manera crítica. Y debido a la gran cantidad de pacientes que existen en la actualidad, esto causa un colapso del sistema de salud. Por lo tanto, hay que saber qué hacer en el momento justo, cómo hacerlo, y para eso vamos a aterrizar esta charla conforme vayamos a ir desarrollándola. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, el COVID-19, y en México, veamos este video, cómo ha ido aumentando desde que se presentó por marzo del 2020, ha ido aumentando y ha ido escalando paulatinamente hasta que aproximadamente por ahí del mes de julio, agosto, septiembre, ya comienza a ser de las primeras causas de muerte aquí en México, ¿de acuerdo? Y esto se ha mantenido hasta la fecha. Entonces es importante que diga, antes decían, ¿creen que todo es COVID? Pues sí, efectivamente, entre comillas, todo es COVID. Por lo tanto, hay que tener un abordaje adecuado en las salas de emergencias para mejorarles el pronóstico a estos pacientes. La situación clásica de presentación de un paciente crítico por COVID-19 es un proceso inflamatorio pulmonar, es un síndrome respiratorio. Sin embargo, es una enfermedad muy protrombótica que tiene un daño endotelial muy importante, y esto puede causar afección a cualquier órgano, desde pacientes con infarto agudo de miocardio, evento vascular cerebral, lesión renal aguda, eventos embólicos de trombosis venosa profunda y luego tromboembolia pulmonar, o incluso descrito eventos de tromboembolia pulmonar in situ per se, pero todo esto nos va a dar que el paciente pueda tener un comportamiento muy, muy diferente en su presentación. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria y el colapso cardiovascular es de lo más importante que se puede presentar en estos pacientes. Por lo tanto, siempre debemos de identificarlo tal cual. ¿Por qué los pacientes luego tienen un retraso en la atención? Porque presentan algo que es la hipoxemia feliz o la hipoxemia silente, la cual lo que ocasiona es que el paciente tenga una microtrombosis en el capilar pulmonar y sus alvéolos al final de cuentas no estén ocupados o no estén tan ocupados de edema ni su intersticio, y esto condicionará que el paciente no presente la disnea. Se activan diferentes quimiorreceptores y comienzan a aumentar el volumen tidal, y en general el volumen minuto, y los pacientes pues al final de cuentas solventan la necesidad de oxígeno con este mecanismo compensador. Por lo tanto no presentan hipoxemia hasta que se vuelve realmente o tiene un comportamiento de un edema intersticial y posteriormente un edema pulmonar, ahora sí que no cardiogénico, de forma importante. La presencia de ese exudado en el intersticio y en el alveolo condicionará ya la presencia de sintomatología, pero para este momento ya va a ser muy tarde. Primero pueden presentar desaturación con muy poca sintomatología, y ya cuando presentan la sintomatología regularmente los pacientes se presentan al servicio de emergencia con un gran compromiso, con una gran progresión y un deterioro clínico general de su estado de alerta. Entonces, eso es lo que comienza a ver ya cuando el paciente presenta oxigenación baja, presenta hipoxemia y comienza a tener CO2, significa que ya existe mucha disfunción alveolar, y pues hay que abordarlos y darle un apoyo de forma adecuada. ¿Cómo vamos a estructurar este apoyo en las salas de emergencias? Pues es abordar a aquellos pacientes altamente sospechosos o ya confirmados
con COVID. Recuerden la sintomatología de cefalea, tos seca, dificultad respiratoria, ataque al estado general, cuadro de evacuaciones diarreicas, anosmia, disgeusia, todo esto nos deben de hacer sospechar en un paciente COVID-19. La edad avanzada, entre más años, más posibilidades de complicación, un conteo linfocítico bajo, el que el paciente precozmente requiera oxigenoterapia también es otro factor importante, un ataque de tórax, esto es un estudio chino, de los primeros estudios que comenzaron a estructurar muy bien el abordaje. Para mí este artículo es un parteaguas para el manejo en otros países fuera de China. Eh, por eso hacían como tamizaje TAC de tórax, no tanto para tomar decisiones, sino para hacer un diagnóstico mucho más rápido y ver los infiltrados subpleurales bilaterales que presentaban estos pacientes y algunos otros datos como la presencia de obesidad, dos comorbilidades, etcétera. Todo esto te hace poner un foquito rojo en nuestros pacientes y ver si mi paciente es de riesgo bajo, como quiere que estar haciendo tamizaje 2 veces al día, posiblemente el paciente se pueda mantener asintomático o con muy poca sintomatología. Y el riesgo alto, pues hay que estar haciendo una monitorización continua. ¿Qué es lo que vamos a buscar intencionadamente? La frecuencia respiratoria por arriba de 30 del paciente, una saturación de menor o igual a 93% y una frecuencia cardíaca más de 120 por minuto. Si mi paciente tiene alguno de estos tres componentes, ya lo debemos de considerar un paciente crítico hasta demostrar lo contrario y de esa forma comenzar a abordarlo. Recuerden que el manejo de la hipoxemia es una piedra angular en estos pacientes. La hipoxemia puede causar más vasoconstricción y empeoramiento en intercambio gaseoso. También el hecho de que sea una progresión, una evolución de más gravedad o más tiempo de presentación del cuadro respiratorio, te puede causar más disfunción alveolar y más aumento del CO2 y más vasoconstricción. Así que todo esto va a ser muy importante que lo identifiquemos y que comencemos a dar apoyo con oxigenoterapia. Ventilación no invasiva o cánulas nasales de alto flujo es una muy buena opción siempre teniendo la seguridad del equipo de protección personal del equipo de protección personal de los profesionales de la salud, una reanimación restrictiva de líquido. Recuerden que estos pacientes se van a empeorar con la sobrereanimación o con una hidratación que no ocupen porque el endotelio capilar del capilar pulmonar está dañado, está con una disrupción y entonces empeoraremos el edema intersticial y posteriormente el edema alveolar. Por lo tanto, hay que ser muy, muy juiciosos de no estar administrando tanto volumen. La posición en pronovigil, también con modificar las zonas de West, cambiar a las zonas más ricas en capilares a la parte de arriba, y se llene a su vez de gases y que esto mejore mucho el transporte de oxígeno y mejore la sintomatología de nuestros pacientes. Al final, si no responde a las maniobras iniciales, pues, y en los pacientes posiblemente de una ventilación mecánica no invasiva pasará ya a una ventilación mecánica invasiva, que vamos a ver a continuación. De forma muy, muy, muy concreta, aquellos pacientes que no tengan desaturación, que no tengan taquicardia y que no tengan una taquipnea, entonces se podrán llevar de forma domiciliaria su manejo, a base de paracetamol para manejo de cefalea, de fiebre, también con antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y diclofenaco, etcétera, también puede ser una opción. No se ha visto que esto realmente tenga un impacto hacia progresión de más gravedad de COVID-19, pero si mi paciente tiene datos de alarma, que ya los mencionamos, entonces deberá acudir al hospital de forma estricta. Sabemos que en pandemia ha habido muchas adaptaciones y muchos manejos diferentes por la falta de ocupación hospitalaria, pero estrictamente esto es lo que se debe hacer. Poner oxígeno convencional, agregar el esquema de dexametasona, eh, probarlo a un prono vigilo, prono despierto y el recibir que no ha demostrado mucho, posiblemente menos días de estancia hospitalaria, pero no tiene impacto, desafortunadamente no tiene impacto en la mortalidad hasta este momento. Si mi paciente no responde al oxígeno convencional, debemos considerarlo ya un paciente candidato para la unidad de cuidados intensivos.
de forma estricta. Repito, actualmente hay más pacientes graves fuera de terapia que dentro de la terapia intensiva por la situación pandémica y bueno, a lo mejor de forma clásica también así lo es. Cánulas nasales de alto flujo, ventilación no invasiva, pero si no responde, en las primeras horas hay que llevarlo a ventilación mecánica invasiva. Posición prona, paracetamol, dexametasona y pues el remdesivir nuevamente en duda. Ahora bien, las cánulas nasales o la ventilación mecánica no invasiva se puede utilizar. Claro que se puede utilizar. Sí, muchos en un inicio nos daba mucho temor por la aerosolización y la está presente de hasta 17, más de 17 centímetros en cánulas nasales de alto flujo y hasta más de 33 centímetros de aerosolización, de distancia de aerosolización en CPAP presión soporte, es decir, en ventilación no invasiva, pero mientras se tenga todo el equipo de protección personal en un lugar cerrado con recambios de aires o lo ideal con presión negativa se puede llegar a hacer. Se ponen cánulas nasales de alto flujo, se puede poner una mascarilla N95 arriba y eso disminuirá aún más la aerosolización y no repercute en el apoyo de oxigenoterapia. Pero algo muy importante que debemos estar evaluando es si el paciente va a fracasar al apoyo no invasivo de oxígeno. ¿Cómo? Con el índice de ROX, que es la saturación entre el FIO2 en decimales entre la frecuencia respiratoria, que realmente la frecuencia respiratoria es la que tiene más peso en los pacientes. Aquellos pacientes que respiren más de 30 o 35 por minuto, a pesar del oxígeno, entonces consideren alta posibilidad de intubación. Si mi paciente tiene un índice de ROX menos de 4.88, hay necesidad de intubación muy posiblemente en la primera o segunda hora de estos pacientes. Hay que estar haciendo como una semaforización, ¿de acuerdo? A las 2 horas, si obviamente no tiene un ROX para intubarse, a las 6 o a las 12 horas. Pero en cualquier momento que presente un índice de ROX, sobre todo menos de 2.85, ahí sí, considera intubación, ¿de acuerdo? Si está entre 2.85 a 3.84, bueno, hay que estar evaluando posiblemente de forma continua a este paciente porque puede evolucionar a requerir la intubación, ¿de acuerdo? Pero más de 3.85, pues hay que estar viendo que el riesgo, pues sí es menos, pero siempre hay que estar muy al pendiente que no vaya a requerir la intubación. Dicen por ahí, las cánulas nasales de alto flujo, la ventilación no invasiva retrasa la intubación del paciente. Yo le digo, no, esos soportes no invasivos no van a retrasar la intubación. Lamentablemente, los que podemos a veces retrasar la intubación somos los mismos profesionales de la salud cuando no llevamos un monitoreo clínico de forma adecuada. Y para eso también está el famoso WAP, la escala de trabajo ventilatorio, el cual lo hace 100% clínico. Frecuencia respiratoria, aleteo nasal, uso de músculos esternocleidomastoideos, uso de músculos abdominales y cada ítem, cada parámetro te va a dar cierto puntaje. Vamos a poner el ejemplo en que el paciente respire más de 26 por minuto, pero menos de 30, te da 3 puntos, que tenga aleteo te da 4 puntos y que aparte use el esternocleidomastoideo, pues te da ya un total de 5 puntos. ¿Para qué sirve esto? Si tiene mayor o igual de 4 puntos, mi paciente considere la intubación. No retrase la intubación. Índice de ROX, WOP, son bastante sencillos y aplicables en las salas de emergencias para no retrasar la intubación. Entre más se retrase la intubación, entre más horas pasen de intubación con índices clínicos, entonces la mortalidad va a aumentar de forma muy importante. Ahora bien, como un pequeño resumen, si mi paciente tiene hipoxemia, pero llega ya con mucho deterioro neurológico o inclusive en paro respiratorio, pues hay que darle una vía aérea avanzada. Si mi paciente se puede tolerar un apoyo no invasivo, entonces se le da el pronovigil más oxigenoterapia. Hay que estar evaluando siempre nuestro A, B, C, D, E de la reanimación y estar evaluando nuestros índices clínicos para ver si mi paciente está respondiendo. Y esto, como les comento, en la primera o segunda hora nos podemos dar cuenta de esta situación. Vigilancia integral estrecha y manejo médico que vamos a ver a continuación. Si mi paciente fracasa, o como les comento, llega ya con una falla respiratoria muy importante o un deterioro neurológico, entonces se deberá llevar a una vía aérea avanzada. Y debemos entonces estar listos
con todo nuestro equipo de protección personal para realizarlo, un equipo de protección personal nivel 3 para poder abordar este tratamiento, estos pacientes, perdón. Este es un artículo publicado en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, que nuestro grupo de trabajo lo publicó y lo adaptamos para estas épocas de pandemia. Acuérdense, ahora sí se evalúa el paciente, si es una vía difícil fisiológica, anatómica, pero nuestro equipo de protección es muy, muy, muy importante. Todo con seguridad, nuestros tubos de diferentes tamaños, nuestro bolsa autoinsuflable y mascarilla, pero con un filtro EPA, un filtro de alta eficiencia que debe de estar presente, ¿sale? Tener todo en orden y de preferencia un videolaringoscopio, que es la primera opción, siempre y cuando el profesional de la salud esté capacitado. Ninguna otra cosa ha mejorado o disminuido la posibilidad de aerosolización y contagio del profesional de la salud, como algunas otras cajas de Aerobox, etcétera. No, esto es más que suficiente, hacerlo de forma adecuada, la secuencia de inducción rápida. Si mi paciente ya tiene un sistema cerrado de ventilación como una CPAP presión soporte, si tiene cánulas nasales de alto flujo, eso se puede quedar como preoxigenación, subir el FIO2 al 100% y no darle presión positiva, porque el paciente está despierto y con mecánica respiratoria. Lo que queremos es llevarlo a un paro respiratorio inducida por nuestra secuencia farmacológica. Darle una buena analgesia, dosis de fentanil, de lidocaína y siempre estar evaluando hemodinámicamente a mi paciente. Y aquí considera el vasopresor temprano. Recuerde que estos pacientes no se van a beneficiar en su mayoría de administración de cargas de volumen. Hay que ser muy juiciosos en esto. Reanime antes de intubar. Ahora bien, después de que ya le dimos una analgesia, regularmente el tiempo de latencia para el fentanil es 3.5 minutos. Hay que darle ese tiempo para que tenga su buena analgesia y considerar intubarlo. Si mi paciente está con broncoespasmo, puede ser la ketamina. Si mi paciente está chocado, el etomidato. O si se tiene alguna asociación de cardiopatía, pues el diazepam es una buena opción. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es inducir y también después de la inducción con alguno de estos sedantes, pues hay que hacer una relajación neuromuscular. Este video va a servir para resumir lo que hemos estado diciendo, pero de forma mucho más aterrizada. Vean cómo preparan todo. Obviamente es una simulación. Iniciamos el tratamiento. Vean ustedes. Fentanilo, 70 microgramos. Vea que la doctora le está indicando, es una simulación, fentanil, 70 microgramos, es un paciente que pesa 70 kilos, ¿de acuerdo? Ahí se lo está administrando vía intravenosa, ¿de acuerdo? Dándole siempre después, pues, su bolo de solución para que pase más rápido el fármaco, tenga su tiempo de latencia del fentanil, que es de 3.5 minutos, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Le va a dar ahora después del timing. ¿Va? Bueno, también aquí lidocaína es una muy buena opción porque esto va a evitar que tenga reflejo tusígeno el paciente al momento de la laringoscopía y que disminuya la aerosolización. 1 miligramo por kilo también puede ser muy factible y pasan o limpian ahí, lavan la venita. Ahora, la inducción y la parálisis. Vean ustedes lo que van a hacer en esta simulación. Ya dieron el timing, 3.5 minutos. Y como el paciente puede estar inestable, hay que reanimarlo, iniciar el vasopresor temprano y la administración de tomidato es bastante adecuado. Punto dos miligramos por kilo, ¿de acuerdo? Se pone la solución y inmediatamente después se pasa el relajante neuromuscular. En este caso, el relajante neuromuscular que se está utilizando es el rocuronio, a una dosis de 1 o hasta 1.2 miligramos por kilo. Es 2 o 3 veces más la dosis estándar para que tenga un efecto en menos de 1 minuto y el paciente se paralice. Una vez paralizada, entonces sí, hay que colocarlo en la posición BUE es una muy buena opción, la rampa BUE es una muy buena opción en estos pacientes porque disminuye mucho las posibilidades de una vía aérea difícil y entonces se procederá después de esto a hacer ya una laringoscopía. De preferencia, tiene que ser una videolaringoscopía. Recuerden introducir el
el tubo traqueal de preferencia con un filtro EPA, ¿sale? De preferencia con guía, ¿de acuerdo? Y la laringoscopía en medida de lo posible. No voy a dejar seguir mucho este video porque se le ve el rostro a la paciente, pero ahí sí estamos intubando a una paciente pues con una vía aérea que sí batallamos un poquito, pero al final de cuentas se pudo intubar. Y la comprobación del tubo con el CO2, de preferencia hay que evitar estar auscultando para disminuir la posibilidad de contaminación y también entrenarnos a estar evaluando la expansión torácica bilateral. O cuando conectemos directamente al ventilador, el gráficos o percibir gráficos pulmonares, que son bastante familiares para muchos, pues nos hará saber que está en vía aérea. Y ojo, siempre el neumotaponamiento se debe de inflar antes de hacer la ventilación con presión positiva. Y siempre, así como reanimamos antes de intubar, reanimemos después de intubar. Siempre está checando signos vitales, que tenga una adecuada pseudoanalgesia, ventilación mecánica protectora, colocarle una sonda orogástrica o nasogástrica de forma relativamente rápida para aprovechar estos momentos que estamos en las vías aéreas, ¿de acuerdo? Todo el cuidado de peri-intubación, que la cabecera esté en 30 a 45 grados, que no tenga secreciones o aspirárselas, y el neumotaponamiento bien inflado, entre 20 a 25, para que no tenga complicaciones como neumonías asociadas a ventilación cuando tiene menos de 20 o que cause lesión en la mucosa cuando tenga más de 25, sobre todo más de 30. Ahora sí, ya una vez que dimos la vía aérea de forma adecuada, con todas las consideraciones hay que ventilar adecuadamente a mi paciente. Este es un algoritmo que publicamos en la Revista Mexicana de Medicina Crítica, nuestro grupo de trabajo, y es algo burdo, se los debo de comentar. Sin embargo, es importante que pues se los transmita. En su momento podremos hablar netamente a más a profundidad de ventilación mecánica, pero hay que siempre estar al pendiente de iniciar un volumen tidal adecuado que genere presiones pulmonares adecuadas. En este caso, debe de haber una presión meseta de preferencia menor de 27. Si llega a tener más de 27 o sobre todo una meseta más de 30, entonces hay que considerar ajustar el volumen tidal hasta un mínimo de 4 mililitros por kilo de peso predicho. Un PIB inicial entre 5 a 8, aunque si es un obeso mórbido hasta 10 puede ser una buena cifra, aunque aquí la regla es el PIB mínimo necesario para que sature entre 88 a 94% y no tenga presiones pulmonares muy altas. El CO2, de preferencia menos de 60, eso hará que disminuya la posibilidad de muerte de mi paciente. ¿De acuerdo? Una relación 1 a 1.5 o 1 a 2, evitando atrapamiento aéreo en el gráfico de flujo-tiempo, y el FIO2 mínimo necesario para que sature entre 88 a 94%. Entonces, si mi paciente presenta una PAFI menos de 150 y no se logra metas de CO2 o metas de oxigenación o metas de presiones pulmonares, entonces debemos de considerar la posición prona antes de las 12 horas. Y eso nos puede corresponder en los servicios de urgencias. Si antes decíamos prono en urgencias, ahora mucho más, porque luego los pacientes no pueden pasar a las unidades de cuidados intensivos o a alguna área donde se encuentre ya adaptada para una terapia intensiva COVID. Entonces, ahora más que nunca, el prono en urgencias toma mucha relevancia. De hecho, en las unidades privadas, por ejemplo, cuando llegan los pacientes, se intuban. Si tiene CO2 muy alto, la oxigenación baja, presiones pulmonares altas, casi intubamos, ajustamos todos, ponemos catéter, vemos que todo esté bien y realizamos el prono de forma rápida. Antes de las 12 horas es lo ideal, pero nunca después de 36 horas porque su pronóstico va a ser muy grave. Y también estar vigilando siempre nuestros gráficos de la ventilación, que no tengan atrapamiento aéreo, que no tenga secreciones, que no esté haciendo asincronías. Este artículo que fue de los primeros que yo sepa, que acerca de asincronías en SDRA por COVID-19, que publicó nuestro grupo de trabajo, debemos de estar vigilando que no existan asincronías mayores porque la mortalidad se va a incrementar de forma muy importante. Una adecuada sedación, una adecuada analgesia y
considerar una relajación neuromuscular si el paciente no se mantiene en ventilación controlada, sobre todo por volumen, que es lo que más se prefiere, o si está haciendo asincronías o si tiene presiones pulmonares altas, considerar inclusive una relajación neuromuscular. Recordamos que el paciente con que requiere ventilación mecánica invasiva tiene una mortalidad en México de más del 70%. Esto no significa que hay que evitar intubar a mi paciente, significa que hay que intubarlo de forma oportuna, pero aún así, a pesar de todo, puede tener una mortalidad hasta más del 70%. ¿Y en quiénes tienen más mortalidad? Este artículo del maestro Silvio Ñamendiz, aquellos pacientes mexicanos, estamos hablando, que tengan una edad mayor, y un nivel de proteína C reactiva mayor a su ingreso, tiene mayor mortalidad hospitalaria. Aquellos grupos no sobrevivientes con una PCR mayor de 54 miligramos por decilitro le confiere mucha más mortalidad. Entre más años, más de 57, sean hombres, les confieren mayor mortalidad y tengan dos comorbilidades aún más de posibilidad de morir en paciente crítico por COVID-19. Entonces es muy importante que siempre tengamos ese dato de aquellos pacientes entre más años, varones y con comorbilidades, tienen más posibilidades de fallecer. Y aquellos que se presentaron con dificultad respiratoria, fiebre, tos secas y mialgias, también se consideraron dentro del grupo de los no sobrevivientes. Y como son pacientes añosos, hay que tener muchas consideraciones en el entorno de su manejo. Por lo tanto, hay que estar publicando. Este es también un artículo de nuestro grupo de trabajo que nos acompañó y nos asesoró importantemente el maestro Silvio Ñamendiz para ver qué consideraciones podría tener estos pacientes geriátricos que se vuelven todo un reto. Entonces, ahí les dejo para que lo chequen con calma y les pueda servir y dar un aporte mayor. Ahora bien, el único fármaco que ha tenido impacto en la mortalidad del grupo Recovery, el brazo de dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas por 10 días por cualquier vía, oral, parenteral, ¿de acuerdo? Tiene menor mortalidad. Le beneficia 1 de cada 25 de pacientes hipoxémicos no intubados y 1 de cada 10 de pacientes hipoxémicos intubados. Así que es pues una indicación absoluta prácticamente. Solamente hay que tener en cuenta que sí tiene todos los efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Entonces también tiene complicaciones como hiperglucemias. Hay que estar vigilando muy bien a estos pacientes, debilidad del paciente crítico, sangrados gastrointestinales, más riesgos de sobreinfecciones y también más riesgo de procesos infecciosos pulmonares. Entonces, échenle un ojo, una carta de editor que mandamos en su momento, donde no tenía mucho impacto, pero pues sin lugar a dudas el estudio del recovery cambió completamente el abordaje del paciente con COVID-19. Y ahora bien, eh, esta lámina lo que habla es de todo lo que no ha tenido evidencia. No voy a entrar tantísimo en detalles, pero desde el famoso y chamanesco dióxido de cloro, factor de transferencia, cloroquina y cloroquina, la ivermectina, que nunca llegó a ser un fármaco aplicado en estudios con humanos, en remdesivir, la acitromicina, la ceftriaxona, cuando no hay una sobreinfección bacteriana, el plasma de paciente convaleciente COVID-19 que no han demostrado nada en paciente crítico, ¿de acuerdo? Y el tocilizumab que entra, no entra, no ha demostrado todavía nada como tal en general en pacientes críticos por COVID-19. Esto puede cambiar. Terminando mi charla puede salir un estudio donde el impacto a cierta dosis de tocilizumab pueda cambiar el pronóstico de mi paciente. Y ver a mi paciente de forma integral. Profilaxis de úlceras por presión, gastrointestinales, inicial en nutrición. Muchas veces en los servicios de emergencia los pacientes se pueden quedar hasta días y hay que saber iniciarle de forma adecuada una nutrición enteral. Recuerden que el PRON no es contraindicación de iniciar dieta enteral, una analgesia óptima, el control de glucosa entre 140 a 180, de forma más personalizada entre 110 a 140 también puede ser bastante adecuado, evitando las hipoglucemias que aumentan mortalidad y aumentando la hiperglucemia que causa aumento de la morbilidad de procesos infecciosos bacterianos agregados. Tromoprofilaxis, una dosis de 40 miligramos por vía subcutánea de enoxaparina,
mientras tenga las plaquetas más de 50,000, no tenga sangrado activo y sus tiempos de coagulación sean normales, puede ser una opción bastante aceptable. No existe alguna evidencia que anticoagularlos vaya a evitar progresión de eventos embólicos, más sí mayor riesgo de sangrado. Lavarse bien las manos, aunque andemos con el equipo de protección, siempre hay que lavarse las manos cuando vamos a ver diferentes pacientes para prevenir sobreinfecciones y nuestro monitoreo hemodinámico. Recuerden que al final la hemodinámica, el apoyo vasopresor y el apoyo inotrópico va a ser muchas de las veces requerido. Entonces, recuerden, urgencias es la puerta de entrada del hospital, esa nunca se cierra. Puede cerrar quirófano, puede cerrar terapia, puede no haber camas ya en piso, pero o podemos no alcanzar una consulta en consulta externa, pero a la puerta de entrada del hospital nunca se cierra, que es urgencias, así que hay que estar preparados para atender a los pacientes de forma adecuada. Y siempre con la premisa que, primero, mi protección para poder siempre estar en buenas condiciones y atender la mayor cantidad de pacientes posibles. Los trabajadores de la salud nos podemos contagiar, no siempre de los pacientes, también entre nosotros, así que hay que tener mucho cuidado porque el COVID, pues sí pega y pega bastante duro. Muchas gracias por escuchar esta charla. Vamos a estar atentos para pues, resolver dudas. Recuerden, visiten nuestras redes sociales, Ventilación Mecánica Avento en Facebook, nuestro curso online, siemprevirtual.com/Avento. Aquí pueden acceder. También tenemos la app para Android y para iPhone de Avento, ¿de acuerdo? Y nuestro canal de YouTube completamente gratuito, entrenamiento en áreas críticas, donde hay videos de diferentes tópicos con una alta calidad y un alto impacto académico. Muchas gracias y estamos en contacto.